Le solicité a mi pareja que cuidara de mi niño y él simplemente me abandonó. Si te gustan estas historias, suscríbete y deja like. Mi nombre es Valeria. Si pudieras visualizar una imagen mental de quien era hace unos años, verías a una mujer que creía tener todo bajo control, convencida de que la vida la respetaba solo por haber superado numerosas adversidades. Sin embargo, la realidad es diferente. La vida no respeta, no protege ni recompensa. Simplemente sucede, y mientras sucede, uno hace lo que puede. Crecí en un hogar humilde, en una de esas casas donde siempre hay el mismo aroma, a ropa tendida, a arroz recalentado, a esfuerzo. Mi madre era modista, mi padre, ausente tanto física como emocionalmente. Fue un espectro en la mesa durante años hasta que finalmente dejó de sentarse en ella. Me crié entre telas, agujas, cintas métricas y deudas impagas. Desde muy joven aprendí que nadie viene a salvarte, que si no planchas tu ropa, la llevas arrugada, y si no luchas por lo tuyo, nadie te dará nada. No tuve una adolescencia rebelde porque no me lo permitieron. Mientras otras chicas se quejaban de no poder salir, yo trabajaba medio tiempo para ayudar a mi madre a comprar arroz. Nunca me quejé. No porque fuera una mártir, sino porque comprendí desde temprano que el mundo no se detiene a escuchar lamentos. A los 19 ya había tenido mi primer romance serio. Duró poco. Lo suficiente para dejarme más inseguridades que recuerdos. A los 22 ya vivía sola, y a los 24 pensaba que había aprendido a vivir sin depender de nadie. No es que estuviera cerrada al amor. Pero sí al romanticismo superficial, a los, para siempre, vacíos, a los hombres que buscaban una madre más que una compañera. Yo no era fácil de amar, lo sabía. No pedía flores, pedía compañía. No quería promesas, quería acciones. Por eso cuando Samuel apareció, no me conquistó por lo que decía, sino por lo que nunca tuvo que expresar. Conocí a Samuel en una oficina gubernamental donde trabajaba temporalmente. Era ingeniero civil, y aunque su apariencia no era impresionante, un poco desaliñado, siempre con camisas arrugadas, tenía una forma de hablar que lo hacía diferente. Era pausado, amable, con un tono que no forzaba la intimidad pero tampoco la evitaba. Un día me ayudó con unos documentos que yo no comprendía y, a partir de ahí, comenzó algo que al principio no supe cómo definir. Fue sutil, no me pidió el número, no me invitó a salir de inmediato. Me enviaba correos con chistes, me dejaba galletas en el escritorio cuando tenía días difíciles. Pasaron meses antes de nuestra primera cita, y cuando sucedió, ya me sentía cómoda con él de una manera que nunca había experimentado. No sentía que tenía que esconderme ni actuar como alguien diferente. Podía hablarle de mis frustraciones, de mis temores, de mi madre enferma, de mi miedo a repetir los errores de mi infancia, y él solo escuchaba, sin querer arreglarme, sin decirme lo que debería hacer. Nos convertimos en pareja oficialmente sin necesidad de etiquetas. Comenzó a quedarse en mi apartamento algunos fines de semana, a cocinar conmigo, a acompañarme al mercado. Nuestra vida juntos era sencilla, pero en esa simplicidad encontré una nueva calma. Samuel era muy diferente a mí. Yo era impulsiva, él era calculador. Yo era directa, él era diplomático. Pero funcionábamos, porque yo necesitaba a alguien que no me apagara, sino que me ayudara a disminuir el volumen sin sentirme opacada. Después de un par de años juntos, él me propuso matrimonio. No lo hizo con un anillo costoso, sino con un sobre que contenía los documentos para solicitar un crédito juntos. Me dijo, esto no es romántico, pero quiero que construyamos algo real. Y eso, viniendo de él, significaba mucho más que un, cásate conmigo. Acepté, nos casamos por la vía civil, rodeados de muy pocas personas. Yo llevaba un vestido sencillo. Él parecía feliz. No hay un momento más claro en mi vida que ese día. Casarme con Samuel fue, sin exagerar, uno de los días más significativos de mi vida. No por lo que representaba legal o socialmente, sino porque simbolizaba algo que creía imposible para mí, confiar sin miedo. Él me propuso matrimonio con modestia, sin lujos ni compromisos exagerados. Era de esos hombres que no buscaban adornar la realidad, sino vivirla. Y yo, no necesitaba lujos, solo necesitaba esa seguridad que él me ofrecía. Esa mirada que no temblaba, esas palabras que no prometían el cielo, pero sí la constancia. Nos casamos en un salón pequeño que rentamos en el ayuntamiento, con flores sencillas que mi madre ayudó a seleccionar y con un vestido que me prestó una amiga. Todo fue íntimo, casi modesto, pero para mí fue perfecto. Recuerdo mirar a Samuel mientras me colocaba el anillo que él mismo había diseñado con ayuda de un joyero local. Nada ostentoso, un aro delgado con una pequeña piedra, pero hermosa. Así como tú, me dijo en voz baja mientras me lo ponía. Me temblaban las manos. Los votos fueron simples. Él no era hombre de discursos grandilocuentes, y yo no era mujer de escenas románticas. Pero ese día me quebré al decirle que no tenía miedo mientras lo tuviera a él. Y lo dije con sinceridad, porque era real. Por primera vez, sentía que no tenía que estar alerta todo el tiempo, que si caía, alguien me sostendría. Los meses siguientes fueron una danza de aprendizajes.
Aprendimos a ser esposos en la cotidianidad, a discutir sobre cómo uno lavaba los platos, a celebrar cuando pagamos la última letra de la nevera. Las pequeñas cosas, que en otras parejas parecían insignificantes, para nosotros eran motivo de orgullo, y cuando me enteré de que estaba embarazada, no supe si llorar o reír. Recuerdo haberle dado la noticia a Samuel con una mezcla de risa nerviosa y temor. Él me miró fijamente, no dijo nada al principio, luego me abrazó y me dijo, lo haremos bien. Aunque nos dé miedo, lo haremos juntos. Ese, juntos, fue un ancla. Porque sí, tuve miedo. Durante los primeros meses sentía que mi cuerpo era un lugar ajeno, un campo de batalla que no controlaba, pero él estuvo allí. En cada consulta, en cada noche de vómitos, en cada madrugada de insomnio. Me hablaba al vientre con esa voz suave, le cantaba canciones que ni siquiera tenían melodía, se volvió experto en calmar mis dolores, en preparar el té con el justo punto de azúcar, en colocarme almohadas por todos lados para que pudiera dormir. Me sentí cuidada, contenida, y eso era algo nuevo para mí. Cuando nació nuestro niño, todo cambió. En un instante, todo el mundo comenzó a girar en torno a ese pequeño ser que lloraba como si conociera la tristeza del mundo, las noches eran largas. Yo estaba agotada, hormonal, torpe. Y sin embargo, había algo milagroso en ver a Samuel con ese bebé en brazos, hablándole como si ya pudieran entenderse, tuvimos peleas, claro. Desacuerdos por cosas mínimas, frustraciones por el cansancio acumulado, diferencias sobre cómo educarlo. Pero en medio del caos, él seguía allí, sin juzgar, sin exigir. Sosteniéndonos. Yo también me aferraba a él, porque no me imaginaba criando sola, empezar de nuevo, enfrentar el mundo sin esa mitad que había elegido. Sentía que finalmente estábamos construyendo algo sólido, y que después de todo lo que había vivido, merecía esa paz. Pero la vida, siempre con sus crueles giros, tenía otros planes, no sé muy bien cómo narrar lo que pasó después sin parecer que lo hago desde el lugar de una víctima. Pero lo cierto es que algunas cosas simplemente suceden. Sin advertencias, sin razones que consuelen. Aquel día comenzó como cualquiera. Samuel salió temprano a una obra que dirigía en las afueras, me dio un beso en la frente, como siempre. Me dejó el desayuno servido y me envió un mensaje apenas llegó, llámame cuando puedas, te amo. Fue el último mensaje que recibí de él, las horas siguientes son un borrón. Sé que una llamada lo cambió todo. Una voz nerviosa del otro lado de la línea, un nombre pronunciado entrecortado, una frase que aún hoy me revuelve el estómago, hubo un accidente, no lo entendía al principio. Creí que se trataba de un error, de un susto. Pero a medida que pasaban los minutos, comencé a comprender lo que no querían decirme de inmediato, me llevaron al hospital y ahí el mundo cambió de textura, de peso, de sonido. No voy a describirlo con crudeza. Solo diré que Samuel no volvió a casa ese día, que la vida, tan llena de posibilidades, se volvió densa, pesada, insoportable. Y que por más que todos me dijeran que era fuerte, que era valiente, que mi hijo me necesitaba, yo solo quería gritar. Gritar hasta romper las paredes, hasta que me creyeran que yo también necesitaba que alguien me cuidara. Fueron meses oscuros. No dormía, no comía, no me reconocía, llevaba la rutina como un cuerpo vacío que cumple funciones. Mi hijo lloraba de noche y yo solo lo abrazaba como podía, sin saber si él sentía mi vacío. A veces pensaba que lo mejor sería irme, desaparecer, que otro pudiera criarlo con amor verdadero, pero no lo hice. No porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción. Con el tiempo volví a trabajar, aprendí a ser organizada, a planificarme, a levantarme incluso cuando no tenía energía. Me volví práctica. Sobrevivir se volvió un oficio, y criar sola, una rutina. Pasaron los años, y aunque el dolor nunca se fue, aprendí a vivir con él, como una sombra que ya no me asusta, pero tampoco me abandona. Fue en ese entonces, cuando todo parecía estabilizado aunque sin alegría, que apareció Tomás, y con él, la siguiente parte de esta historia que aún hoy me cuesta entender. Conocí a Tomás en un evento aburrido de padres del colegio. Yo había ido sola, como siempre, intentando cumplir con esa larga lista de actividades que nadie te explica cuando decides ser madre. Estaba cansada, incómoda con la ropa que me apretaba la cintura, fastidiada con el bullicio de los otros adultos que conversaban entre sí como si fueran viejos conocidos. Yo no conocía a nadie. Me había convertido en una especie de sombra dentro de ese mundo escolar, la mamá que siempre llegaba justo a tiempo y se escabullía, él estaba sentado en una esquina, sin hablar con nadie, leyendo un folleto doblado como si lo necesitara para no mirar a nadie a los ojos. Vestía con sobriedad, con ese aire de quien quiere pasar desapercibido pero no lo logra. Recuerdo que pensé, otro más que vino por obligación, y fue precisamente esa apatía compartida lo que me hizo reír y también acercarme. La conversación fue breve, pero hubo algo extraño en ella. Como si ninguno de los dos estuviera actuando, me dijo que no tenía hijos, pero que había ido acompañando a su hermana, la madre de uno de los alumnos. Me preguntó si yo estaba sola,
y asentí sin agregar más. No hizo preguntas incómodas, no se interesó por detalles tristes ni hizo el gesto típico de compasión cuando mencioné que era viuda. Solo aceptó, como si aceptara la vida tal como venía, sin querer arreglarla. Después de ese día no lo vi por semanas, hasta que coincidimos en una cafetería cerca del colegio. Yo salía con una bolsa de pañales y algo de pan, él iba entrando. Nos saludamos con un gesto y terminamos compartiendo una mesa porque no quedaban muchas libres. Charlamos, de lo que fuera. De cosas que no tenían importancia, pero que se sentían cómodas. No me sentía juzgada ni observada como una madre soltera, me sentía mujer. Y eso fue suficiente para hacerme volver a casa esa noche con el corazón un poco menos árido. Tomás fue apareciendo poco a poco, no irrumpió. No quiso entrar en mi vida de golpe. Fue ganándose un espacio con gestos pequeños, una caminata, un café dejado en la reja del jardín, una nota doblada con una frase divertida, me hacía reír. Y reír era un lujo que yo había olvidado. Después de varios meses le hablé de mi hijo, no como una advertencia, sino como una parte esencial de mí. Su reacción fue inesperadamente suave. Me dijo que lo entendía, que admiraba lo que hacía, que criar a alguien sin apoyo era un acto de valentía que él jamás subestimaría. No prometió nada. No hizo gala de un discurso de hombre protector. Pero me miró con respeto, y en ese instante sentí que quizás, solo quizás, merecía volver a intentar construir algo. Con el tiempo, nos volvimos pareja. Mis amigas decían que me veían distinta, más tranquila, menos cansada. Y sí, había en mí una especie de renacer, como si por fin pudiera imaginar un futuro sin tanto temor. Lo invité a casa. Conoció a mi hijo, jugó con él. Cocinó con nosotros. Fue paciente, amable, dedicado, mi corazón se ablandó. Y una parte de mí, la más ingenua quizás, empezó a pensar que esta vez podría ser diferente. Pasaron 2 años de relación, nunca hablamos de vivir juntos formalmente, pero él venía casi a diario. Se involucraba en lo cotidiano. Se quedaba a dormir, compartía decisiones menores. Se volvió parte del hogar. Y fue ahí, justo cuando todo parecía tan estable como nunca antes, que yo cometí el error que cambiaría todo. Le pedí que me ayudara económicamente con mi hijo, no como una obligación. No como un ultimátum. Solo como una necesidad lógica, como un paso coherente si de verdad íbamos a proyectarnos como familia. Era una conversación honesta. O al menos, así lo creí yo. Recuerdo con dolor esa noche. Habíamos cenado juntos, como siempre. Mi hijo ya estaba dormido, él estaba lavando los platos y yo, con un nudo en la garganta, le dije, Tomás, quería hablarte de algo que me ha costado mucho decir. Él dejó el plato en el agua, se secó las manos y me miró, esperando. Llevamos años juntos, y quiero que sepas que valoro todo lo que haces, pero estoy abrumada. El colegio, la comida, la ropa, los gastos médicos, siento que estamos viviendo juntos, pero yo sigo cargando todo sola. Y ya no puedo más. Al principio no respondió. Luego se sentó, se frotó las manos y me dijo, pero él no es mi hijo, Valeria. No lo dijo con rabia, ni con desprecio. Lo dijo con una calma que dolía más que cualquier grito. Como quien enumera una verdad inamovible, como quien no está dispuesto a comprometerse más allá del placer de estar contigo. Yo no supe qué decir. Lo miré, esperando que agregara algo, que me dijera que igual lo haría. Que no le importaba. Que lo haría por mí, por nosotros. Pero no dijo nada. Solo me devolvió la mirada y dejó que el silencio se hiciera enorme entre nosotros. Esa noche dormimos en silencio. En la misma cama. Pero con kilómetros entre los dos. Al día siguiente, se fue temprano. Me dejó un mensaje en el espejo del baño, lo siento, no puedo con esto. No volvió más, no contestó llamadas. No respondió mensajes. No dio explicaciones, se fue sin pelear, sin escena, sin cerrar. Como si todo lo vivido no fuera suficiente para quedarse. Me sentí utilizada, vacía. Traicionada. No por lo que me negó, sino por la forma en que me borró, por cómo desapareció en el momento en que más necesitaba que alguien se quedara. Y por semanas me culpé. Me pregunté si había sido injusta, si estaba exigiendo demasiado. Si debía haberlo dejado fuera de eso, como él quería. Pero después comprendí, yo no pedía que él fuera padre, yo pedía apoyo. Respeto. Compromiso, y si eso era demasiado, entonces no era el hombre para nosotras. No lo merecía. Ni yo, ni mi hijo, y aun con el corazón roto, con la rutina otra vez cargando solo en mis hombros, entendí que era mejor saberlo. Que era mejor una verdad cruda que una mentira disfrazada de amor. Tomás me dejó, no por lo que soy, sino por lo que él no fue capaz de ser. A veces pienso en Tomás más de lo que quisiera admitir. Me pasa cuando veo una taza de café mal lavada,
Cuando escucho esa canción tonta que le gustaba cantar mientras cocinaba, o cuando mi hijo pregunta por qué ya no viene ese hombre alto que le contaba historias antes de dormir, yo respondo con evasivas, porque a los niños no se les debe cargar con las decisiones fallidas de los adultos. Y porque, en el fondo, aún me cuesta creer que lo nuestro terminara con tan poco ruido. No he vuelto a saber de él ningún mensaje. Ninguna disculpa. Solo el silencio, un silencio que primero me desgarró y luego me enseñó. Porque el dolor, cuando se vive sola, se vuelve nítido, te obliga a verte de verdad, y yo me vi. Me vi cansada, sí. Me vi herida, también, pero sobre todo me vi de pie. Con miedo, con incertidumbre, pero de pie. He retomado cosas que había abandonado, un curso online. La costumbre de escribir en libretas viejas. He empezado a tejer en las noches, mientras mi hijo duerme, como una forma de bordar también mi paciencia, mis días, mi historia. Hay un hilo que cruza todo lo que viví con Samuel, con Tomás, conmigo misma. Un hilo roto que estoy aprendiendo a entrelazar de nuevo, con mis propias manos. No quiero idealizarme, no soy una heroína. He llorado en silencio en la ducha. He sentido rabia, he maldecido a Tomás en voz baja mientras limpiaba las migas del desayuno. Pero también he reído otra vez. He escuchado a mi hijo pronunciarme mamá con una certeza que ningún hombre ha sabido igualar, y eso vale más que cualquier promesa rota. No sé si vuelva a enamorarme. A veces creo que no, otras veces me sorprendo mirando a alguien en la fila del supermercado y preguntándome cómo se llamará. Pero lo que sí sé es que no voy a mendigar compañía. Que no voy a explicar por qué una madre sola necesita ayuda, que no voy a disculparme por esperar lo mínimo. Y aunque aún hay noches en las que la cama parece demasiado grande, ya no me asusta tanto el espacio vacío. Porque cada vez que despierto y mi hijo me sonríe, entiendo que no estoy sola, estoy completa. Aún no sé cómo será el futuro. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sé que no me voy a quebrar, porque aunque me dejaron, yo sigo aquí. Y lo que se reconstruye con verdad, con dolor y con amor, no se rompe tan fácil. Tal vez un día vuelva a abrirle la puerta a alguien, tal vez no. Pero esta vez, quien entre, tendrá que quedarse de verdad.